vamos a analizar un tema que nos interesa a todos, porque ustedes saben que en menos de una semana Neuquén tuvo un rebrote de coronavirus, hubo 12 casos y probablemente hoy tengamos un par más confirmados en el parte oficial. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos si las medidas de bioseguridad, las medidas de higiene que nos están pidiendo que cumplamos realmente son efectivas o estos casos han aparecido por la irresponsabilidad, ¿no? En algún punto de algunas personas que no les interesa demasiado mantener el lavado de manos, el uso de barbijos, se relajan un poco, comparten un mate, comparten un pico de botella, como veíamos ayer en un video de 2 policías federales aquí en la ciudad de Neuquén. Tenemos el caso de Balsa Las Perlas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre justamente los mitos y verdades para cuidarnos del coronavirus. Y para ello estamos en contacto con el doctor Adrián Morales. Él está a cargo del servicio de infectología del Hospital Castro Rendón. Doctor, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Lucy Pisni lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, saludos para todos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, planteábamos esto porque, bueno, lamentablemente tuvimos que volver a la fase 1, por ejemplo, con la comunicación interprovincial y estamos en una fase intermedia con respecto a las salidas recreativas, la posibilidad de hacer o no hacer deportes, porque tuvimos después de muchos días sin ningún caso, otra vez nos sorprende este brote con una decena en menos de una semana, ¿no? Es conveniente, creo, refrescar un poquito el tema de los cuidados, ¿le parece? Sí, la verdad que se escuchó muchas veces en todos lados lo que hay que hacer, pero bueno, se ve que no alcanza. Repitamos otra vez. Así es. Recuérdenos un poquito, a ver, ¿qué tenemos que hacer? La principal medida que parece que la gente se va olvidando, que era lo primero que salió en todo el mundo y lo que se mantiene en todo el mundo, y básicamente con el mismo mensaje, en todos los idiomas, en todo el mundo se da el mismo mensaje, que es quédate en casa. Claro. Ese es el mensaje que originalmente dio la Organización Mundial de la Salud y se tradujo en todos los idiomas, es exactamente lo mismo, y eso quiere decir que quédate en casa es básicamente en el distanciamiento con otras personas, el distanciamiento social que se llama. Entonces, digamos, la medida más estricta sería el que quedémonos todos en casa, y si no es así, por lo menos si vamos a estar fuera de nuestra casa o fuera de el contacto con las mismas personas todo el tiempo, lejos la mayor medida para prevenir la infección por este virus respiratorio, el COVID-19, es el distanciamiento social, a más de entre 1 y 2 metros, o 1,5 metros, digamos, más de 1 metro está bien, pero esa es la principal medida que parece que cuando la gente empezó a salir a la calle y se empezó a confiar, porque los pacientes en el consultorio hace 2 semanas me empezaron a decir, bueno, doctor, esto ya está, ¿no? Ya está listo, ¿no? Claro. Como bien decía recién, que habían pasado varios días sin casos, la gente ya pensó, no sé por qué, yo calculo que es más esperanza que un razonamiento lógico, que esto ya estaba solucionado y como vemos, si no tomamos todas las medidas, no es así. Claro. Lo que pasa es que también no tenemos muchos ejemplos buenos. Por ejemplo, ayer el presidente viajó y vimos imágenes realmente preocupantes, ¿no? Abrazos sin barbijos, muchísima gente rodeándolo sin ningún tipo de distanciamiento. Ayer hablábamos con la gente del transporte automotor y nos decía que han solicitado al municipio y a las empresas que ya comiencen a transitar más unidades porque al haber flexibilización mucha más gente sale a trabajar, pero siguen circulando la misma cantidad de micros y esto hace que la gente vaya más hacinada y no se respeten las distancias. O sea, hay un mensaje direccionado a la comunidad para cumplirlo, pero no se acompaña a veces con ejemplos o con medidas concretas. Sí, bueno, eso es así. Alguna vez escuché a un político decir que
digamos en campaña política también, ¿no? Que la moral parte de arriba para abajo, o sea que los buenos ejemplos los tienen que dar las personas que conducen, las personas que están arriba, que nosotros miramos desde abajo, en todo caso. Como decía recién, el ejemplo tendría que estar en lo que ve uno todo el tiempo en la televisión, que es lo que más mira la gente, o en cualquier medio de comunicación. El distanciamiento, como dije recién, es la medida más importante. Si nos olvidamos de eso, las demás medidas de precaución son secundarias. Tanto el uso de tapabocas como la higiene de algunas superficies o la higiene de algunas cosas que verdaderamente no son tan importantes. Yo veo que mucha gente saca los zapatos para entrar a la casa y usa otros, que no está mal, pero si hacemos eso, pero después en la cola de la verdulería nos ponemos a charlar a 50 centímetros con otra persona, lo de los zapatos perdió totalmente valor. Claro. Entonces, en una de esas la gente sería bueno que se informe, como estamos haciendo ahora, de lo que es verdaderamente importante, y de las otras cosas que no están de más, pero no es todo igual, las medidas no son todas iguales, o por hacer una no quiere decir que no pueda cumplir con las otras. Claro. El mejor ejemplo es, por usar el barbijo no quiere decir que me pueda acercar a las personas. Y eso me parece que ese mensaje no se entendió por lo que vemos todos en la calle. Claro. Por ejemplo, mucha gente dice, yo entro a mi casa, me saco toda la ropa, la pongo a lavar, pero a lo mejor se olvidó de lavarse las manos, que es mucho más importante. Sí, exactamente. En realidad, muchas de las cosas que se dicen, antes cuando me llamaron para la nota, me dijeron algo si podíamos hablar de algunos mitos y realidades. Hay un montón de medidas que se toman por una precaución que en realidad es teórica, es por lo que podría pasar, pero no hay casos documentados de brotes por ropa sucia o por zapatos sucios o porque no se higienizó bien tal cosa o tal otra. Sí, en los lugares de internación, en los hospitales, como medida de prevención hay que limpiar todas las superficies, y ustedes saben que se tienen medidas de higiene mucho más altas de las que hay en el domicilio. Pero, digamos, aunque eso se puede hacer y no está de más, lo mismo que decía recién, si hacemos todas esas cosas, pero estamos en grupo con otras personas, o compartimos la mesa con otras personas que no son las únicas que vemos todos los días, sino que nos mezclamos, indefectiblemente va a seguir habiendo brotes. Esto no es una casualidad, esto va a seguir pasando porque nos tenemos que acordar que existe un virus que no circula en la población todo el tiempo, pero hay muchas personas que todavía están enfermas, para los cuales el 99,9% de la población no tenemos ninguna defensa, no tenemos anticuerpos. Entonces, constantemente estamos en riesgo de contagiarnos. Por ejemplo, lo de las perlas empezó, entre otras cosas, por un mate compartido entre un policía en una oficina pública, algo muy argentino, ¿no? Esto de estar trabajando o estar en algún ámbito compartido y pasarnos el mate. Cuesta cambiar hábitos, eso es lo que nos ocurre también, ¿no? Cuesta entender que podemos seguir tomando mate en la oficina, pero cada uno con el suyo. Por ejemplo. Sí, ahora a mí me sorprende que ahora no nos demos cuenta que no tenemos muchos buenos hábitos, cuando no lo tuvimos toda la vida. Claro. Digamos, el respeto a las normas, a las leyes, en el argentino no es nuestro punto más fuerte. Podemos dar un mensaje alentador y decir que bueno, que si le ponemos voluntad y optimismo y trabajamos todos, pero la realidad es que si no respetamos algunas cosas básicas que constantemente se repiten en los medios y tratan de educar a la gente de todas formas, y no nos va a ir bien. No tenemos que estar engañados porque pasan varios días que no hay casos. Como dije recién, prácticamente nadie en la población tiene defensas contra este virus, o sea que si compartimos un medio cerrado con otras personas, no guardamos la distancia, y muy probablemente nos contagiemos si alguna de esas personas está infectada con el virus. Eso es lo que puede pasar todo el tiempo. Y si no cumplimos con todas estas normas o con todas estos consejos que dan las autoridades de salud, y va a haber brotes, va a seguir habiendo, y en una de esas lo que muchas personas no entienden es que vamos a tener que volver todo para atrás.
Claro. Suele ocurrir también en esta etapa donde hay más flexibilización y estamos volviendo, o están volviendo a trabajar en muchas oficinas, en muchos comercios, que la gente dice, bueno, pero yo comparto con los de todos los días, pero el tema es que no sabemos esas otras personas con las que compartimos, dónde estuvieron además, con quién estuvieron en otro ámbito, entonces no nos podemos permitir relajarnos un poco y decir, pero si yo los veo todos los días y están sanos, ¿no? Sí, hay que recordar que las personas infectadas con coronavirus, ya creo que lo que voy a decir yo lo escuchó la gente 200 veces, es que pueden estar con síntomas muy leves, pueden estar infectados y tener síntomas muy leves, o algunas pocas personas, que son pocas en realidad, no presentan síntomas, y algunas no las presentan en el momento, pero van a empezar a desarrollar la enfermedad unos pocos días después de infectados, lo que se llama presintomáticos, y esas personas pueden contagiar a otras. O sea, el hecho de no verlos enfermos no es ninguna garantía. Uh-huh. Es lo primero que tiene que entender la gente. El que yo vea a una persona sana no quiere decir que no esté infectado. Por suerte, el virus en la provincia no está circulando libremente. Eso quiere decir que los riesgos son bajos de infectarse, pero como vemos, son bajos, pero existen. Así que hay que machacarle, como me diría mi madre, machacarle a la gente la idea de que no es que el que tiene coronavirus va a estar tosiendo y que le esté faltando el aire y yo me voy a dar cuenta que esa persona no me tengo que acercar. Pueden ser otras personas que tengan síntomas muy leves o directamente no tener síntomas. Como dije recién, todos los casos hasta ahora en Neuquén han sido por contactos de un caso confirmado sospechoso. O sea, las personas se enfermaron en cadena, digamos, de otra persona que tenía la enfermedad, la cual se infectó de otra persona que la tenía, y la cadena se va siguiendo y se va identificando. Eso es bastante tranquilizador porque todavía se puede ir siguiendo a las personas y aislar gente. Claro. Si en algún momento esto no es así y se empieza a infectar gente que dice que no sabe de quién se contagió y no se puede seguir la cadena, ya quiere decir que todos nos podemos contagiar en cualquier lado. Exacto. Bueno, la recomendación es no bajar la guardia, por supuesto, estar atentos y sobre todo, usted lo remarcó muchas veces, el distanciamiento, más allá del lavado de manos, de la higiene personal, de la higiene de artefactos que uno toca, de superficies donde apoya, deja cosas, vuelve a tocar, el distanciamiento es fundamental para evitar el contagio y la transmisión. Y yo creo que toda la gente se queja de lo mismo, tenemos ejemplos cada vez que salimos a la calle de ver 2 o 3 personas charlando con el barbijo, pero charlando alegremente como si no pasara nada. Y cuando empezó esto, la gente tenía un poco más de miedo, no estaba tan confiada, y no solo había menos gente en la calle, sino que 2 personas charlaban de lejos, si tenían que hablar se hablaban de lejos. Eso sería bueno mantenerlo, y así podemos disfrutar de otras cosas, ¿no? Bien. Como bien dije, ¿no? Sí, creo que este rebrote de esta semana es un llamado de atención como para que volvamos justamente a tener estos cuidados que los primeros días los tuvimos muy a flor de piel, había desconocimiento, había miedo, había muchas cosas, después nos aflojamos un poquito y ahora con este rebrote es como un llamado para decir, bueno, esto no terminó, como usted bien lo dijo, sigamos cumpliendo con todas las recomendaciones que nos hacen para evitar seguir transmitiendo el virus. Sí, lo pudimos hacer antes, es más, las medidas que tomó el país en general fueron un ejemplo para otros lugares. Bueno, sigamos haciendo lo que dicen las autoridades bien y probablemente nos vaya bien. Ojalá. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto, que nos refresque la memoria para que sigamos realmente cuidándonos entre todos, como dicen tantos eslogans. Bueno, lo tenemos que poner en práctica, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hablábamos con el doctor Adrián Morales, él está a cargo del servicio de infectología del Hospital Castro Rendón, para recordar esto, ¿no? No podemos relajarnos, no podemos pensar que la pandemia está terminando, por el contrario,
Todos nos advierten que estamos entrando en un momento de pico máximo. En Neuquén, 12 casos en menos de una semana, por algunos descuidos incluso. Entonces, a prestarle mucha atención a las verdades de cómo cuidarnos, ¿no? Distanciamiento social, primero y principal, higiene de manos, utilización de barbijos, por supuesto, pero más que nada el tema del 1,5 metros, 2 metros entre cada persona.